La base infame del criminalato chavista se está dando cuenta que al final lo que se les decía todo el tiempo, que ellos no caben en el avión, que las viejas malditas del club, esas gordas mondongúas embutidas, en una licra de Animal Print de 800 tallas menos, y con el teléfono metido en la teta. Y esos milancianos, esos milicianos, todos que andan, bueno, que ni la Viagra los levanta, ellos de verdad creían que como el payaso se reía con ellos, era su amigo. Y resulta ser que ahorita se están dando cuenta en medio de la tragedia que víctima es víctima, sea cual sea su filiación partidista. Y entonces, connotadas viejas malditas del club se están dando cuenta de que el haber sido parte del entramado criminal no la salvó del terremoto, ni de sus consecuencias, ni del abandono de ese estado criminal construido por el chavismo en medio de esta desgracia. Hay otra cosa adicional, que mucho esbirro criminal del chavismo cree que esto es igual que antes y andan hablando en contra del imperialismo yanqui, en contra de los gringos, etcétera, para barnizar los mojones que le meten a la gente con respecto al tema, porque si al caso vamos, más ha hecho el gobierno de los Estados Unidos por los damnificados y por las víctimas del terremoto que lo que ha hecho el chavismo maldito. Muestras y pruebas de lo que está ocurriendo a lo interno de lo que queda de esa patulea asquerosa que es el chavismo. Vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda sigue siendo el crimen. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta su canal YouTube favorito. ¿Ya te suscribiste? Suscríbete, pues. Dale al botón de suscribirte. Dale al botón de suscribirte. Deja la pinchirre, ¿vale? La pinchirre. Es gratis. Suscríbete ahí. Deja el botón. Su programa favorito, Fuera de Orden. ¿Ya le diste like al video? No le has dado like. Yo sé que no le has dado like. Porque tú estás esperando que yo te lo diga. Porque a ti te encanta. Tú dices, no, yo voy a esperar que él lo diga para darle. Y si no lo dice, no le doy. Porque yo sé que eres así. Ya a mí me lo dijeron. El niño ese te está viendo, ¿viste? La plomería informativa que entretiene a la chiquillería, alegra a la muchachada, atormenta al criminalato chavista y a la oposición falsaria le da caspa y urticaria. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda de nuevo y les agradece por estar acá. Recordándoles una vez más lo que ya hice al principio, la fase superior de la izquierda es el crimen, primer recordatorio. Segundo recordatorio importantísimo. El estado se llama Vargas y su capital es La Guaira. Estado conformado por un municipio que comparte su mismo ámbito territorial, el municipio Vargas, y que está dividido en 11 parroquias: El Junco, Carayaca, Catialamar, Raúl Leoni, Ourimare, Carlos Sublet, Maiquetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruao. Por el este, la parroquia Caruao con el pueblo de Guayabal colinda, dividida por el río, con el pueblo de Chuspa colinda, el pueblo de Chuspa en la parroquia Caruao, con el río como lindero, nos separa del estado Miranda, con el pueblo de Guayabal del otro lado del río. Por el oeste tenemos por una parte al distrito capital, por ahí por la parroquia del Junco, y por otro lado al estado Aragua, desde Puerto Maya a Puerto Cruz, el eje Puerto Maya a Puerto Cruz, o inclusive desde la colonia Tovar, el Junco y todas esas zonas aledañas, yuxtapuestas y circunvecinas. Galipán y Los Roques también son parte del estado Vargas. Y yo saludo a toda la gente que nos ve desde Arrecife, desde Picure, desde La Esperanza. Saludos a los que nos ven desde Las Salinas, todo esto allá en el oeste del estado. Que me regañaron en estos días, me dijo, Daniel, pero ¿cómo es posible que tú eres de la parroquia Carlos Sublet, que eres desde marzo y no has saludado a la gente de María Abajo? Saludos a la gente de María Abajo, a la gente de Playa Verde, a la gente del barrio Atanasio Girardot, allí en la entrada de María Abajo. La gente del barrio Atanasio Girardot que tiene en sus linderos. El barrio Atanasio Girardot está en parte de un terreno donde se encontraba antes una zona conocida como Abisinia. Se conocía ese barrio. Es un asentamiento que hay ahí. Abisinia.
ahí vivieron mis abuelos y bisabuelos un tiempo, hasta que fueron desalojados. Campesinos que venían del interior del país fueron desalojados. Y allí se construyó el Liceo José María Vargas, desde donde egresé yo como bachiller en humanidades en el año 97. Entonces, de ahí y de esas cosas estamos hablando. Hay una cantidad de, bueno, pero el Estado Vargas está ahora. Bueno, mira. Del Estado Vargas puedes tener glorias deportivas. La cantidad de grandes ligas que han salido del Estado Vargas ha sido maravilloso. Por ahí me comentaron que hay un proyecto muy interesante, del cual quisiera, inclusive, me voy a vincular con ese proyecto, vinculado a el tema del desarrollo de escuelas de béisbol en el Estado Vargas, una región que ha dado incontables grandes ligas en todo el estado. Y es propicia la ocasión de buscar convertir a Vargas en motor de la construcción de una nueva economía no petrolera. Es interesantísimo proyectos como el que se está planteando con respecto a escuelas de béisbol a lo largo y ancho del estado Vargas, con la construcción de estadios y todo lo que eso motoriza la economía en consecuencia. Me parece un proyecto interesantísimo. La cantidad de grandes ligas que hemos dado. Músicos. Bueno, tiene el autor del ritmo del alma llanera, Pedro Elías Gutiérrez, Macuto. Ahí está el liceo, Pedro Elías Gutiérrez. Saludos a los egresados del liceo Guali España también. Carlos Café Martín era mi vecino. Era 10 de marzo. En 10 de marzo, imagínense, en 10 de marzo se hizo la primera reunión que concluyó con la constitución de un conjunto de salsa llamado La Dimensión Latina, porque allí vivía el pianista Enrique Culebra Iriarte. Su hermana Juanita fue mi vecina muchos años. ¿Qué más había ahí en Vargas? Bueno, la cantidad de peloteros. Bueno, José María Vargas, Carlos Zulé, Andrés Narvarte, imagínate. El Estado Vargas fue el asiento en Macuto de Armando Reverón, que construyó allí el Castillete, lamentablemente arrasado por la tragedia del 99. Tantas otras cosas que se podrían vincular. Cantantes ha habido varios. Fíjate que el último cantante conocido del Estado Vargas es Sisto Rey. Sisto Rey es de Caraballeda. Había uno de tiempos pretéritos, creo que falleció recientemente, cantante y actor, Henry Salvat. Aquel que pegó El Dulce de Coco, Ya no eres mi dulce de coco. Con esa canción bailaba Dinora Cudemo. Saludos, Dinora. Gracias por estar aquí y seguimos. Si tú eres de los que dice, bueno, pero ¿por qué tanto preámbulo? ¿Por qué tú haces esa introducción tan larga? ¿Por qué no vas al grano? Lárgate de aquí, sabandija. Este programa no está hecho para ti. Aquí la gente viene precisamente a escuchar todo el poco de paja que yo hablo aquí al principio del programa. Porque eso es lo que le da, lo que introduce a la gente en el mood de este programa. Sobre todo la gente que está escuchando este programa mientras va manejando para su trabajo o mientras van en el bus, en el transporte público hacia su trabajo y van escuchando todo lo que yo voy diciendo con los audífonos puestos. Usted no sabe la cantidad de gente. Además de eso, estoy hablando del Estado Vargas, capital de La Guaira, porque la cantidad de varguenses que están regados por el mundo, con el corazón partido en dos, una parte allá y una parte en el país en el que están intentando saber cómo están las cosas, etcétera. Cada vez que yo los nombro y les digo, y saludo a la gente de Las Tunitas, saludo a la gente del Javillo, saludo a la gente del Cerro Santana, del barrio Cervecería, saludo a la gente del Tigrito, saludo a la gente del Tigrito, no, del Tigrillo, porque el Tigrito es la sed de castigo. Saludo a la gente de La Virginia, de San Jorge, de Oritapo, de Urama, de Chupa, de Todasana, del barrio Blanquita de Pérez, del sector Manuelita Sáenz, del sector Negro Primero allá en la Zule. Cada vez que yo saludo a la gente que ha sido ahí, la gente dice, oye, Daniel, me desbloqueaste un recuerdo. Bueno, saludo a todos ustedes. Para eso están aquí y para eso se hace esta introducción. Al que no le guste el programa, yo le invito. Hay una buena cantidad de canales en YouTube. Yo ando viendo unos canales de YouTube de historia. Estoy viendo muchísimos canales de historia que inclusive he hecho con inteligencia artificial. Entonces ya estaba viendo uno sobre la última familia real poderosa que hubo aquí en Alemania. Vayan a ver esas cosas. Son mucho más útiles que este programa. Que este programa es... El que más se divierte con este programa soy yo, amigos. Este programa es una terapia personal. No está usted obligado a verlo. Ahora, me molesta la introducción, pero me gusta lo demás. Bueno, adelántalo, Zamacuco, Gurrumino, Cagalindes. No sabe lo que es el botón de adelantar. Adelántalo hasta con esa vaina, con esa quejadera, ¿verdad?
Chacho, ¿de qué es tanto? Madura. Envuélvete la cabeza en periódico y úntatela con carburo. Y seguimos, ¿verdad? Es que los chavistas, de verdad, creen que uno no se da cuenta. El chavista emite una señal. Uno se da cuenta cuando es chavista nada más cuando abre la jeta. Porque cuando abre la jeta, uno determina y dice, este es chavista. No, pero es que el opositor es chavista, pana. Es chavista inspectore. Es chavista, es criptochavista. Es chavista en lo más hondo. Porque el chavismo es una expresión de la nacionalidad venezolana desde sus taras. Usted une todo lo malo que tiene Venezuela como nacionalidad, Venezuela como nación. Las cosas malas que tiene nuestra nacionalidad las une. Y eso es el chavismo. Aprovechador, falto de respeto, indolente, ladrón, corrupto, chulo, embustero, tramposo. Todas las taras, todo el póngame donde haya. El que se come la luz de cruce, el que se come la luz del semáforo, el motorizado que no cumple con las normas de tránsito, el violador de normas, el funcionario corrupto, el militar alcabalero, el polichoro. Todo eso son las taras de nuestra ciudadanía, de nuestra nacionalidad. Si usted agarra todas esas taras y las une, sale el chavismo. El chavismo es Venezuela desde su tara. Entonces cuando uno los oye hablar, ¿no? Ahí está. No, pero es que él no es chavista, él siempre ha sido opositor. No, es chavista, desde lo más hondo, es chavista. Uno se da cuenta. Es fácil darse cuenta. Así como aquel comercial que decía, es fácil tener un Mustang. Bueno, es fácil darse cuenta de que alguien es chavista. Y eso, por supuesto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la comprensión de varias cosas. Una de las grandes taras nacionales era el antiimperialismo. Porque aquí había gente, yo no comprendo el por qué tú para ser pro algo no necesitas ser anti algo. Tú puedes ser nacionalista. ¿Qué es el nacionalismo? No el chauvinismo, que ya es una degeneración, no. ¿Qué es ser nacionalista? Ser nacionalista es defender los valores de la nación de la que tú te sientes parte. Entonces ahí es donde hay que avanzar. ¿Qué es para usted la nación? Empiece por ahí. La nación no es el país. La nación trasciende el país. La nación es un constructo social, un constructo cultural que posee en su mayoría elementos, está constituido en su mayoría por elementos simbólicos, por elementos sentimentales inclusive. ¿Por qué? Cuando el colombiano y el venezolano se ponen a pelear por la arepa, que es una gran tontería, es que el significado de la arepa en Colombia no es el mismo significado que tiene la arepa en Venezuela. Porque en Venezuela la arepa es un sentimiento, no es un alimento. En Colombia, la arepa es una comida más. En Venezuela es un símbolo, porque inclusive cuando usted va a hablar de la comida, usted habla de la arepa, ¿no? Porque yo quiero un trabajo que me garantice la arepa. O ese muchacho nació con la arepa bajo el brazo. Es decir, forma parte de nuestro lenguaje simbólico. Cuando usted habla, por ejemplo, de la empanada, no es lo mismo hablar de la empanada en Venezuela que hablar de la empanada en Argentina, en Chile o en Galicia. Porque a pesar de que hay empanadas en esos países, el elemento simbólico que posee la empanada para nuestra nacionalidad es distinto. ¿Qué es la empanada? Ahora, hoy en día, es que muchos venezolanos que se encuentran fuera del país están aprendiendo a hacer empanadas. Por eso es que usted ve en TikTok y en Instagram la gran cantidad, o en YouTube, la gran cantidad de recetas de cómo hacer la masa perfecta para las empanadas. ¿Por qué? Porque la empanada es un elemento que usted iba a comer empanadas de determinados sitios. Oye, qué buenas las empanadas que hacen en tal lado.
Pero la empanada casera era fundamentalmente ese plato, ese platillo especial, y aquí es donde viene el elemento simbólico. La empanada casera era ese plato especial que hacía la abuela, que hacía la mamá o que hacía la tía en ese momento en que estaban los muchachos reunidos en la casa. Y entonces, oye, están los nietos o está el primito, déjame hacer unas empanaditas. Y es allí donde estaba el símbolo. Es ahí donde está el contenido nacional que te vincula con un sentimiento. La empanada de queso, que tanta gente habla. Ay, ¿tú vas a ir para no sé dónde a comerte una empanada de queso? Sí, porque la empanada de queso me conecta con aquellas tardes en las que yo iba para casa de mi abuela a jugar con mi primo y de repente sentíamos el olor de la fritanga y decíamos, ay, mi abuela está haciendo empanada. ¿Y de qué era la empanada? De lo que la abuela tenía en la nevera. ¿Y qué tenía? En hogar venezolano que se respetara, había un paquete de harina pan en la despensa y medio kilo de queso duro en la nevera, concha negra. La abuela rayaba, así, son 3 muchachos, 6 empanadas. Bueno, mi abuela hacía 7, se comía la primera de ella y la demás, mira, ahí está, porque somos empanadas, tome, cómase otra. Mi abuela hacía una cosa que se llamaba mañanita, que era como un tan, o sea, mañanita de naranja. Listo, se resolvió la merienda. Por eso, ese elemento simbólico lo tiene la empanada gallega, lo tiene la empanada argentina, lo tiene la empanada chilena, lo tiene la empanada colombiana. Probablemente tendrá algún elemento simbólico para esa nacionalidad, pero no tiene la misma que tiene en la nacionalidad venezolana. Cuando usted, por ejemplo, elemento nacional, cuando alguien muere, cuando alguien fallece, los novenarios, las tradiciones forman parte de la nación. El deporte, no solamente el deporte como tal, sino la expresión en el deporte. Lo vimos ahora, la forma en que se expresa el fanático del fútbol argentino no es la misma forma en que se expresa el fanático del fútbol español. Esos son elementos nacionales. ¿O es que acaso no es un elemento tradicional que además se convierte en algo simbólico y parte de nuestra nacionalidad, lo que significa un juego Caracas-Magallanes? La rivalidad deportiva del béisbol. Eso es un elemento de nuestra nacionalidad. Como también es un elemento de nuestra nacionalidad el himno, la bandera, el escudo. Son símbolos nacionales. Por eso lo grave. Imagínese usted que de repente hoy aparezca del Cínica y por decreto prohíba las empanadas de queso, porque ay no, las empanadas de queso no, está prohibido las empanadas de queso. Ya las empanadas no pueden ser hechas con queso blanco. La empanada se tiene que hacer con queso amarillo. ¿Usted aceptaría eso? No. Bueno, le informo. Eso ya usted se lo hicieron con el caballo del escudo. Cuando pusieron el caballo del escudo a correr para la izquierda para que el caballo fuese comunista. Y cuando pusieron una estrella más en la bandera. Y cuando en los actos oficiales el himno nacional es una versión que ponen grabada de Chávez cantando el himno. Cuando le cambiaron la representación del rostro de Simón Bolívar por un Bolívar Australopithecus hecho por National Geographic. Cuando le cambiaron el nombre ilegalmente al estado Vargas para poner el estado La Guaira. Cuando le cambiaron el nombre a la ciudad de Caracas para poner el municipio, al municipio Libertador para poner municipio Bolivariano Libertador. Cuando le cambiaron el nombre a la autopista Francisco Fajardo. Cuando le cambiaron el nombre a tantas cosas en Venezuela. Están atentando en contra de nuestra nacionalidad. Defender nuestra nacionalidad significa defender los símbolos que nos unifican como nación. Cuando usted borra los símbolos nacionales, usted borra la nación. Y cuando la nación desaparece, desaparece toda representación que esa nación se quiere dar. Por eso es que el chavismo debe ser catalogado como una fuerza de ocupación. El chavismo es un ente antinacional. Ellos querían destruir la nación venezolana. ¿Para qué? Para inscribirnos en un proyecto antinacional que no tiene nada que ver con Venezuela. ¿Y cuál era ese proyecto? El proyecto que nos insertaba en la lucha en contra de los Estados Unidos.
Por eso es que estaba Rusia, por eso es que estaba Irán, por eso es que estaba China. Era necesario destruir Venezuela, porque Venezuela era una fuente segura de recursos para los Estados Unidos. Y la lucha de los enemigos de los Estados Unidos en contra de ese país pasaba irremediablemente por destruir a todos sus aliados. Y Venezuela era un aliado seguro. Por eso, promover el antiyanquismo, el antiamericanismo y decirse antiimperialista para en realidad esconder que eres anti-Estados Unidos, que es lo mismo que decir que eres pro enemigo de los Estados Unidos, es decir, pro ruso, pro chino y pro iraní, es el equivalente, y de eso vamos a hablar en otro programa, a manifestar tu antisemitismo disfrazándolo de ser pro palestino. No es que yo soy pro palestino, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, no, tú eres antisemita. Lo que pasa es que como decirte antisemita es mal visto porque Hitler era el gran antisemita y ya sabemos lo que Hitler le hizo a los judíos, tú para esconder tu miseria, tú dices que eres antisionista y dices que eres pro-palestino. En realidad lo que eres es un antisemita. Por cierto, de eso vamos a hablar en otro programa. La Fuerza de Defensa de Israel, es decir, el ejército israelí, está desplegado en el estado Vargas ayudando a las labores de rehabilitación con una maquinaria extraordinaria en una misión especial encabezada nada más y nada menos que por Ronnie Kaplan, a quien le escribí para agradecerle en estos días y espero poder hablar con él luego de que se libere un poco. ¿Dónde están los iraníes rescatando gente en Vargas? ¿Dónde están los palestinos? ¿Dónde está ese movimiento Free Palestine? ¿Dónde está el Black Lives Matter? Que no están en Vargas o en cualquier parte de Venezuela ayudando a toda la gente que quedó damnificada. Esos eran los aliados del chavismo. Conclusión. El chavismo esconde su condición antinacional cambiándonos los símbolos nacionales, pero a su vez lo que quieren es ser anti-yanquis. Y por eso es que se dicen antiimperialistas. Eso, amigos míos, déjenme decirles que desde mi punto de vista ha ido pasando de moda. Ya ha ido pasando de moda porque ya la gente no se traga esa paja, porque la gente anda en otra. Por eso es que termina siendo tan ridículo quien a estas alturas, cuando se desplegó los Estados Unidos en el estado Vargas para hacer por los sobrevivientes del terremoto lo que no ha hecho ese maldito régimen chavista, en vez de agradecerle a los Estados Unidos por hacer por los varguenses y por los venezolanos lo que no ha hecho el chavismo, aparece esta rémora, esta basura, este candidato a adorno de poste llamado Valentín Santana, que en el propio chavismo otro chavista le mató a su hijo y él todavía es chavista. No solamente le mataron a su hijo, sino que lo metieron preso. Valentín Santana le mataron a su hijo. Él fue a clamar venganza pegándole unos tiros a José Pinto de los Tupamaros, que fue quien mató a su hijo. ¿Y quién terminó preso? Terminó preso Valentín Santana. Ya después de 15 años metieron preso a José Pinto. No sé si andará vivo o si quedó tapiado también. Pero en todo caso, Valentín Santana, ¿qué dice sobre el terremoto? Que murieron en el terremoto creado por el imperialismo norteamericano. El terremoto creado por el imperialismo norteamericano. Es decir, el terremoto lo creó el imperialismo norteamericano. Fíjense una cosa que les voy a decir antes de continuar escuchando a esta plasta mierda. Hay una cantidad de gente que, porque en realidad los conspiranoicos, todos tienen más o menos el mismo perfil. Son gente sumamente ignorante. Y son tan ignorantes que necesitan agarrarse de algo que contravenga, que vaya en contravía de las aseveraciones y afirmaciones que hacen quienes, poseyendo algún tipo de conocimiento científico, pueden demostrar. Entonces, ¿qué ocurre? Como normalmente el conspiranoico promedio, al ignorar ciertas cuestiones vinculadas a la ciencia para pasar por encima de su complejo por ser un ignorante en la materia, saca elementos conspiranoicos para llevarle la contraria a los científicos.
Y cuando tú le dices, ¿pero qué pruebas tú eso? No, bueno, porque que eso lo han leído, eso lo han dicho. Lo viste en un TikTok, lo viste en una vaina, en una publicación por ahí, en un hilo de X. Entonces tú sales a repetir, huevona. Entonces, el terremoto lo causó los Estados Unidos con el HARP. El HARP. Y entonces el HARP. Me pregunto yo, si los Estados Unidos tienen el HARP para crear terremotos, ¿por qué no han creado un terremoto para sepultar el Kremlin con Putin adentro? O sepultar a Xi Jinping. Si los Estados Unidos tienen el HARP para acabar con territorios, ¿por qué no hicieron un terremoto para sepultar a Maduro? ¿Por qué tuvieron que llevar a Maduro en helicóptero y en chancletado? Entonces, estimado señor conspiranoico, cuando usted vaya a repetir que el terremoto lo causó los Estados Unidos con el HARP, recuerde que si esa es su opinión, usted piensa igual que Valentín Santana, el líder chavista del grupo terrorista La Piedrita del 23 de enero. Lo felicito. Sigue, Valentín. Sobre todo a los niños. Es bueno que sepan que en La Guaira todo un equipo de fútbol infantil murió. Todos. Como también murieron todos unos niños de béisbol. Por eso es que el día de hoy aquí no va a haber música. Y está pautado a terminar 4 de la tarde. Lo más tardado. Del resto, no hay nada que celebrar. Pero bueno, como los niños de aquí de La Piedrita también sufrieron, entonces bueno, estamos rindiendo este pequeño homenaje. Ese pequeño homenaje que estaba rindiendo Valentín Santana a los niños de La Piedrita era para 3 niños que habían ahí. Ahí habían 3 niños nada más. Me pregunto yo, ¿de dónde sacó Valentín Santana para poner ese despliegue ahí? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Entonces Valentín Santana dice que el Día del Niño, para los niños de La Piedrita, bueno, y ahí tenía 3 niños nada más. En vez de llevar todo eso que tenía allí, llevarlo para Vargas, para que los niños sobrevivientes del terremoto en Vargas tuviesen un momento de... No, él lo hizo allí en La Piedrita. No vamos a poner música porque le vamos a hacer un homenaje a los niños caídos. Dice, no, murió un equipo completo de fútbol y un equipo completo de béisbol. Y tú rescataste alguno, maldito. Hijo de puta. Lácara, basura. Tú no has rescatado nunca a nadie en la vida. Porque tú eres un asesino y un narcotraficante, Valentín Santana. Por eso fue que en una guerra entre narcotraficantes y asesinos que tenías tú en el grupo de La Piedrita contra José Pinto de los Tupamaros, terminó José Pinto matando a tu hijo. Después fuiste tú para allá, para Macuto. Allá, tú sabes dónde queda Macuto, tú sabes dónde queda el barrio del Teleférico, porque allá fue donde fuiste a buscar a José Pinto para matarlo. Entonces, ¿cómo tenías unos motorizados para ir a matar gente en el barrio El Teleférico de Macuto, pero no tienes a esa gente para allá a rescatar a venezolanos que están bajo los escombros? Claro, porque es que eso no es la función de ustedes. La función de ustedes no es hacer gestión, la función de ustedes es cometer crímenes. Gracias a Dios que no fueron, porque si van lo que hacen es saquear y matar gente, ¿verdad? Del tipo. Entonces ya sabes, conspiranoico. Si te vas a poner a repetir que el terremoto lo causó el HARP, los Estados Unidos, vete en este espejo. ¿Oíste? Vete en ese espejo. Yo sé que van a salir por cuenta de decir, bueno, Daniel, pero es que no se puede negar que... Porque el científico no sé quién, porque tú no has leído ningún científico, Zamacuco. ¿Qué vas a estar leyendo tú? No, porque es que tú sabes que yo soy ingeniero. Tú no eres ingeniero, no eres un becerro. Una persona no puede afirmar nada que no pueda comprobar. No, porque el científico fulano, o sea, ¿cómo puedes tú saber si el científico fulano aprobó o no algo? Yo recuerdo que aquí hubo un tipo, un médico alemán, que salió en un video llorando, diciendo que los niños estaban muriendo, que se habían muerto 700,000 niños por la vacuna del COVID. El tipo terminó preso por regar esa mentira. No sé si sigue preso todavía, ojalá. Cosas, barbaridades como esa vio uno. Porque los compraron. Ya salieron ahorita. ¿No? Y entonces el régimen se aprovecha de esta vaina. Allá salió. No, mira, que el hantavirus. ¡Escóndanse! Con la irresponsabilidad de siempre. Porque, claro, como es tanto irresponsable, entonces como aquí lo importante es hacerse famoso por las redes diciendo estupideces. Cómprese una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado. ¿Qué? Demasiado Valentín Santana intentando ser bueno. Chimbísimo.
Póliza de seguros de salud y de vida, póliza de seguros de viaje, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y se trata de garantizar, si se trata de garantizar tu patrimonio mejor que un testamento, el fideicomiso en vida. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Eduardo Villegas, coach de comunicación, te repite. Mejorar tu comunicación es mejorar tu vida. No se trata solamente de la comunicación para poder ser líder. No. La comunicación y ser líder es mucho más que ser líder político. Líder de equipo de rescate, por ejemplo. ¿Cómo comunicarte tú al momento en que ocurre una situación difícil y tienes que guiar a gente? Decir, mira, vamos por aquí para que puedas hacer la labor que corresponde y para que puedas escuchar mejor a la gente que ha sido afectada por una situación trágica, esta o cualquier otra. Eso es la comunicación efectiva. Háblalo ya, con Eduardo Villegas. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Ricardo Pérez puede ayudarte a que no tengas la cara como Valentín Santana, porque si tú cargas la cara como Valentín Santana con esa cicatriz en la cara que te hiciste tumbando mango cuando eras muchacho, o resulta ser que tú tienes una nariz que nunca te ha gustado, o tienes unas orejas con las cuales te llamaban Dumbo cuando eras niño y entonces tú quedaste traumado porque tú sientes que tienes una oreja. No, pero ya yo estoy viejo para la gracia. No. Uno nunca está viejo para hacer un arreglo cosmético serio en el cuerpo. Si te va a servir para sentirte mejor, ¿por qué te vas a negar? Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Tengo que manifestarte que si tú no quieres que tu hijo sea así una lacra como Valentín Santana, tienes que enseñarlo a leer. Más libros y menos pantallas. Todosleen.cl en Instagram. La herramienta maravillosa de Todos Leen, que es un libro que está a la venta a nivel mundial en Amazon, te permite que en estas vacaciones escolares que vienen o en las próximas o en este inicio de año escolar, si corresponde en el sitio donde te encuentras, tengas a tu hijo en buenas condiciones para arrancar con su periodo escolar comprendiendo lo que lee. Porque muchas veces, pero es que él no le va bien en la escuela. Resulta ser que es que el niño no sabe leer. O lee pero no comprende, o no tiene comprensión lectora, o tiene algunos trastabilleos allí que pueden ser solventados con una herramienta maravillosa como Todos Leen. Síguelos en Instagram, @todosleen.cl. Todos Leen, a la venta a nivel mundial en Amazon. La Farmacia Gardens. La Farmacia Gardens está haciendo una gran labor. Farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero, allí en Miami. Envíos de medicinas a Venezuela y a todo el territorio de los Estados Unidos. La Farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. ¿Sabes que estoy pensando si me voy o no me voy a Escocia? ¿Será que voy a pasar mi cumpleaños en Escocia? ¿Será que me voy a la costa escocesa allí? Así, a respirar hondo. A esperar que salga Nessie del lago Ness y me diga, ¡epa! ¿Qué es lo que? Porque yo me imagino que Nessie, el que es el monstruo del lago Ness, debe tener una forma de hablar así malandreada, ¿no? Debe hablar así medio malandro. Debe ser medio malandro. Malandro de los de antes, ¿verdad? Yo creo. Malandro viejo. Hablemos de cosas en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Vive la maravillosa experiencia de vivir en esa bella isla, en ese bello paraje y en esos bellos, hermosísimos paisajes que te otorga Escocia. Hablemos de cosas en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Hispanidad, abogado y asesores, bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores, déjate representar por los mejores. La reagrupación familiar después que tienes tu estatus migratorio es posible de forma ordenada, pero debes tener una buena asesoría como la que puede darte Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y en Estados Unidos, a pagar impuestos, a declarar tus impuestos a tiempo, ¿viste? Para que puedas exigir, por favor, ponte al día. Y si te estuvo con su analista estrella Ángel Lante y el muchacho de la película te recomiendan que si vas a formar una empresa, primero te enteres de cuáles son los deberes tributarios que tienes cuando la crees. Por eso, antes de crearla, habla con ellos. Y si te estuvo con su analista estrella Ángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. Mira, me enviaron este video, me llegó por ahí en el feed, como llaman, de una señora que es una vieja maldita del club. Ella es una vieja maldita del club. A mí no me engaña. Tiene todo el fenotipo, toda la forma de ser, la forma de expresarse. Me entero que esta es una vieja maldita del club que además de ser vieja maldita del club, es jueza de paz. Acuérdate que eso se acabó. Eso se acabó el 3 de enero. El 3 de enero fuiste. Adiós. Bueno. Esta vieja maldita del club hizo un video que es cine, porque ahí es donde tú te das cuenta que
el despertar para algunos ha sido tardío. Esta vieja se despertó tarde. Ella ahorita que se está dando cuenta de que ella es una más, de que ya simple y llanamente a la hora de una tragedia eres igualito que el que estaba al lado si era opositor. Porque si el edificio se cayó con el opositor y con el chavista adentro. Y el régimen los abandonó a los dos. ¿Cuál es el problema? Es que los escombros de país que tenemos, ustedes ayudaron a derrumbarlo. Entonces vamos a escuchar el llantén de esta señora para que nos demos cuenta cómo a la vieja maldita de Club también se le cayeron los escombros. Los 2 primeros pisos fueron afectados, severamente afectados, pero fueron afectados no en términos estructurales, como bien lo dijo el ingeniero Francisco Garcés, en comisión por la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez, sino que fueron afectadas en términos, digamos, de paredes, mampostería, que lo que hay es que recuperar y no pasa nada. Entonces resulta que estos miserables y estas miserables les entregan los beneficios y entonces a los vecinos le dan una bolsa con 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina, 2 latas de sardina a algunos, a otros nos sacan una lata y nos meten una latica de sardina. Creo que tengo por ahí. La bolsa, pásame la bolsita que está aquí de este lado, creo, no sé si está por ahí. O sea, ¿hasta cuándo la miseria y los miserables? La naturaleza pareciera que se equivocó en la selección. Porque la gente buena es la que se va. Esto es con 2 latas de sardina. Esto. ¿Dónde están las carpas para que los vecinos de estos 2 primeros pisos que fueron severamente afectados, pues que no pueden estar allí porque las paredes están literalmente hechas una galleta, que tienen que pernotar en las adyacencias de los edificios, que tienen pánico de estar en los apartamentos de los vecinos, que aún tenemos nuestros apartamentos en un estado aceptable, tienen pánico, eso no lo entienden, pareciera, hay que hacer un esfuerzo para que lo comprendan. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están las autoridades para hacer una supervisión permanente de este urbanismo? Una militarización que no garantiza nada con unos milicianos guabinosos. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde está la planificación? Entonces se nos plantea y se dice que se van a tirar a los 3.000 habitantes de este urbanismo a las adyacencias, sin carpa obviamente. Entregaron 150 carpas que no sé dónde andan, porque no la tienen ni siquiera los vecinos verdaderamente afectados que están viviendo y que están durmiendo en la calle, incluyendo a mi madre. Mi madre quedó en la calle, pero ella es de otro urbanismo, ella está en un refugio solidario. Y resulta que los vecinos de mi urbanismo, que están durmiendo allá afuera, están esperando las migajas. Y la matazón de algunos líderes y de algunas lideresas, negativas por cierto, es por el control del poder. O sea, ¿hasta cuándo, vale? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La preocupación no es porque todos los vecinos sin distingo estén bien, sino mis panas, la gente de la tribu, la gente que yo considero los que forman parte de mi factor político, los que pueden contribuir, no sé con qué, porque estamos en una situación que va a durar mucho tiempo para que se restaure. Entonces la miseria sigue campeando, los miserables siguen campeando. Y bueno, y este tipo de situaciones caóticas, porque este caos es el caldo de cultivo, es el fermento para que este tipo de miserables se, digamos, constituyan y se fortalezcan y utilicen las pocas cuotas, los hilitos de poder, las latas de sardina, las bolsas, los beneficios que llegan, públicos o privados, para, bueno, hacer gala de su maldad, de su enorme maldad. Los vicios los desatan. Pareciera que esta situación nos está llevando a un salto cuántico atrás en términos sociales. Va a ser muy difícil avanzar de esta manera si no se revisan los perfiles de la gente que se supone es responsable de guiar y orientar la recuperación, el acompañamiento, la organización, digamos la restauración no solamente física, material, sino emocional, espiritual del pueblo guaireño, que hemos sido sometidos, bueno, lastimosamente, pues, sin haber culminado un duelo, sigue y entran otros duelos.
mucho más complejo, mucho más doloroso, insisto, con miles de desaparecidos, miles de muertos, miles de personas que aún están en una pesadilla horrorosa bajo los escombros. Si con esta situación nosotros no logramos entender que bueno, tenemos que apartar, tenemos que mejorar como seres humanos, reflexionarnos como seres humanos, dejar las miserias, pensar que lo material es efímero, que la construcción tiene que ser social, que los valores no podemos transmitírselo a los niños desde los vicios, desde la mentira, desde la maldad, desde el acaparamiento, desde el secuestro, desde el robo, desde el hurto. Si nosotros no hacemos un esfuerzo para que esas cosas no sean el espejo de los niños, no vamos a avanzar como sociedad. Tienes razón, pero vas presa. Tienes razón, pero vas presa. Ingrid se llama ella. En primer lugar, el estado se llama Vargas, su capital es La Guaira. Cuando tú dices el pueblo guaireño, me refiero que te refieres al pueblo de la parroquia La Guaira, nada más. Esto, además de esto, es un detalle. En las primeras de cambio, cuando estábamos en medio de la tragedia, ocurría que gente intentando ayudar, entonces decía, no, mira, me pasó en el Brisas del Mar, por donde está el restaurante Brisas del Mar. Digo, ¿dónde? En La Guaira, dice, en La Guaira. Sí, bueno, ahí en el estado Vargas, en Vargas. Ajá, pero ¿cuál Brisas del Mar? No, el que está en La Guaira. Hay un restaurante Brisas del Mar en Macuto, y hay un restaurante que queda al este, en la parroquia Macuto, en pleno paseo de Macuto o las cercanías. Y hay un restaurante Brisas del Mar que queda para el otro lado, en el oeste, en Puerto Viejo. Y me enteré que había un edificio por ahí en Caraballá, se llama Brisas del Mar también. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los nombres, de alguna manera, te dan la ubicación. Yo cuando tú me dices La Guaira, Brisas del Mar en La Guaira no hay ningún Brisas del Mar. O es el Brisas del Mar de Macuto, o es el Brisas del Mar de Caraballá, o es el Brisas del Mar de Puerto Viejo. Eso inclusive para eso sirvió. Ahora, volvemos a esta loca. Esta señora, fíjate que ella está dando un discurso, porque hasta cuándo la miseria y tal, pero ella misma dice que su mamá está damnificada y está en un refugio, pero que a la casa de ella no le pasó nada. Pero bueno, y si a tu casa no le pasó nada, ¿por qué tú tienes a tu mamá en un refugio? ¿Tú crees que yo teniendo mi casa en buenas condiciones y mi mamá tiene una casa que se le cayó, yo voy a permitir que mi mamá se vaya para un refugio teniendo yo un techo seguro? Yo me traigo a mi mamá conmigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, ¿hasta cuándo el acaparamiento? ¿Hasta cuándo el aprovechamiento? Que tu mamá se va para un refugio y no se va para tu casa, porque si tu mamá se va para tu casa, tú crees que ella no va a poder salir a agarrar los beneficios que tiene como damnificada, si es que acaso eso se le puede llamar beneficio. No, porque ellos les van a dar casa, entonces si viene conmigo no se la van a dar. Eso es todo. Ya yo esto lo viví en el 99. Yo estoy seguro que tú en el 99 hiciste lo mismo, Ingrid. Porque la casa no... sería bueno saber cómo es ese urbanismo, de cuál urbanismo hablas, ¿verdad? Y si tú compraste esa casa donde vives. O si te la dieron por ser chavista. No podemos transmitir los valores y tal, pero ¿cuál valor? Si tú eres una jueza de paz, tú eres una vieja maldita del club, que te pongas ahorita a hablar bonito porque estás en la mala es otra cosa. Todo lo que estás diciendo es verdad, pero también era verdad cuando tú eras parte del entramado chavista, Ingrid. No tengas que hacer la loca ahorita. No tengas que hacer la loca. Estoy seguro que van a salir 700 vecinos tuyos a echar el cuento tuyo. A decir dónde vienes, para dónde vas, dónde está tu familia, dónde está tu gente, todo aquello. Entonces, como ya... lo primero que a mí me saltó fue cuando ella dice, no, porque a mi casa no le pasó nada más hay unos problemas de mampostería tal, y este edificio está habitable porque el ingeniero tal dijo y la presidenta tal dijo. Pero a mi mamá sí se le cayó la casa y está en un refugio. ¿Cómo permites tú que tu mamá esté en un refugio, chica? Si tu casa está bien, tú te la tienes que dar para tu casa. Si no fueses una miserable. Para ti los miserables son los demás. Este es el chavismo, amigos. Eso es el chavismo. Y es verdad, tenemos que superar todo eso. Pero aquí todavía falta chancletazo. Aquí hay una gente que todavía merece chancletazo. Hay que revisar a todo el que está metido en un refugio. Ya me estaba comentando alguna gente que sigue trabajando en rescate. Ha bajado mucho el volumen de rescatistas. Es verdad. Ha bajado mucho el volumen de presencia en algunos lugares. ¿Quiénes han emergido? Los delincuentes. Entonces, hay cuentos de rescatistas a los cuales han robado, que dejaron el bolso aquí y se lo robaron. Eso está pasando. Bueno, los que siempre han estado allí, los malandros, ¿no? Los miserables, los rateros.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que así como hay que recoger los escombros físicos, hay que recoger también los escombros morales, amigos. Hay una cantidad de gente a la que hay que recoger en este momento. Gente que ha sido damnificada profesional. Ah, bueno, mira. O sea, vamos a revisar primero. Hay otra situación que por eso es que es importante conocer la sociología de una región. Esto ya yo lo vi en el 99. Para nadie es un secreto que la gran mayoría de la gente que habita en la parroquia Caruao, por la misma situación que se vivía en Caruao, con la falta de transporte y de conexión permanente con los principales centros que daban empleo en el estado Vargas, muchísima gente de los pueblos de la parroquia Caruao se iban a vivir de forma temporal a La Guaira, a la parroquia La Guaira. Importante la denominación. De esa manera, usted sabía que el barrio La Cabrería en La Guaira estaba lleno de gente que era de la Sabana. Al igual que había muchísima gente de la Sabana que estaba en el barrio El Cardonal de La Guaira. De la misma manera usted sabía que había gente, habitantes de Chuspa, que eran oriundos de Chuspa y que vivían en el casco histórico de La Guaira, en la calle Bolívar y esas zonas aledañas. Los pueblos los barrios de la parroquia La Guaira estaban llenos de gente que se asentó allí para aprovechar la ventaja con la cercanía del puerto y el trabajo que ofrecía el puerto de La Guaira. Por eso es que habían sectores en el eje La Guaira-Maiquetía cuyos nombres estaban vinculados o a pueblos de la costa o a sitios de los cuales provenían. La Gochera, por ejemplo. Había un sector donde la gran mayoría eran carupaneros, un sector donde la gran mayoría eran margariteños, allí en el eje La Guaira-Macuto. La gente de allí lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la tragedia de Vargas, el 99, hubo gente que quedó damnificada en barrios de La Guaira por la crecida del río Osorio. Y esa gente se fueron para el refugio, pero ellos tenían casa en Caruao. Entonces había gente que tenía la casa familiar y su casa en Chuspa, en La Sabana, en La Virginia, en Todasana, en Oritapo, en Quebrada Seca, en San Jorge, en Osma o en Urama. Pero como había una promesa de que les iban a dar casa por ser damnificados, entonces ellos no decían que tenían casa en Caruao. Ellos decían que ellos eran damnificados de la Cabrería, damnificados de las zonas cercanas a la cuenca del río Osorio. ¿Qué pasó? Que les dieron casa fuera de Vargas, la vendieron y se devolvieron a vivir en Caruao o a vivir en las ruinas que quedaron allí en la parroquia La Guaira. Eso no se puede volver a repetir. Estas son cosas, estos son aprendizajes y la gente de la parroquia La Guaira lo sabe. Todo el mundo sabe quién tiene casa en Caruao. Entonces, bueno, pero es que imagínate, yo tengo que vivir en La Guaira porque es que si me quedo en Caruao no voy a tener fuente de empleo. Entonces aquí es donde hay una gran oportunidad para desarrollar la parroquia Caruao como polo importante que genere empleo para los que allí se encuentran, para que no te tengas que ir. Y si tú te vas a ir de la parroquia Caruao para la parroquia La Guaira, vende la casa en Caruao. Pero no te hagas pasar por damnificado en La Guaira. Esas son las cosas que hay que cambiar. ¿Lo dijo esto esta señora? No, es que eso no lo van a decir porque esos son secretos bien guardados. Secretos de aprovechadores que tienen que empezar a emerger. Porque si nos vuelve a pasar en el 2026 lo que ya pasó en el 99, nos mereceremos algo peor. Y si vamos a seguir en esto hasta que nos convirtamos en polvo, porque de polvo eres y en polvo te convertirás. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está